Okay, this is the second part of the lesson about the present simple and the present perfect. Yesterday we saw the simple present and today we're going to show the practice about the present progressive, okay? Primero que nada, el present progressive lo usamos para hablar de acciones que se están dando al momento. ¿Qué quiero decir que se está dando al momento? Por ejemplo, en el simple present veíamos Laura cocina la comida, por decir algo. Laura cocina la comida. Pero en el present progressive, la acción, si se está dando al momento, sería Laura está cocinando la comida. Es muy diferente decir Laura cocina la comida a decir Laura está cocinando la comida. Ese está cocinando me indica que eso está pasando al momento. Yo puedo decir Anaid estudia para el examen. Estudia es el verbo en sí solo, pero yo puedo decir Anaid está estudiando para el examen ahora mismo. Es diferente, es una acción que se está dando en el momento. Entonces, en el present progressive, la práctica que aquí tenemos, si vemos, todas las oraciones tienen dos líneas, porque en esta debemos completar con dos respuestas. ¿Cuál va a ser la primera respuesta? La primera respuesta va a ser el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Este que aparece aquí. Am, is y are. ¿Ok? Esas son las respuestas que van a ir en todas las primeras líneas. Yo tengo que aprenderme, como les había dicho anteriormente, importante sabernos los pronombres. Si no, no sabemos los pronombres, ningún tema de grammar lo vamos a poder trabajar adecuadamente. Entonces, ya yo sabiéndome los pronombres, sabiendo qué significa cada pronombre y cómo puedo cambiar esos pronombres a un pronombre propio, entonces yo me tengo que aprender el verbo to be de cada uno. I, que sería yo, es el único que utiliza am. I am. Usted no dice I are, ni usted dice I is. Usted dice I am. I es el único que va a llevar am. La tercera persona que ya vimos ayer, que era he, she, and it, son los únicos que van a utilizar is. ¿Ok? Y los restantes, you, we y they, van a utilizar are. Ese am, ese is y ese are significa está o es. ¿Ok? Está o es. Entonces, posteriormente que ya yo me sé cuál es el verbo to be para cada pronombre, nos vamos entonces a cómo tenemos que trabajar la segunda línea. En la segunda línea va a ir el verbo, que es el que aparece entre paréntesis, de manera progresiva. ¿Cómo va a ser ese progresivo? Existen diferentes reglas con respecto al present progressive, pero nosotros vamos a trabajar con estas tres principales. ¿Cuáles son estas tres? The first rule say most of the verbs add ing. La primera regla me dice que a la mayoría de los verbos yo les voy a agregar ing. Por ejemplo, vamos a decir cook. Este es mi verbo, cook. Para volverlo a progresivo, yo le voy a agregar ing al final. O sea que quedaría en cooking. Esta rayita no va. Yo estoy haciéndola aquí para ver la diferencia del verbo original al cambio. Pero eso es lo que yo tengo que hacer en la primera regla. Agregarle ing a la mayoría de los verbos. Perdón. La segunda regla me dice que if the verb ends in it, remove the e and add ing. Si mi verbo termina en la letra e, yo voy a quitar esa letra e y simple y sencillamente le agrego la ing. Por ejemplo, de este tenemos have. Have es un verbo que termina en e. Si yo voy a volver ese verbo a progresivo, quito la e y le pongo directamente el ing. Y mi tercera regla con la que vamos a trabajar hoy me dice, if the verb has one syllable that ends in consonant plus vowel plus consonant, double the last consonant and add ing. Si mi verbo tiene una sola sílaba, ¿verdad? Recuerden que una sola sílaba es que no la podemos dividir. Si mi verbo tiene una sola sílaba y esa sílaba está compuesta de consonante más vocal más consonante, entonces yo voy a doblar la última consonante y le agrego ing. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, room.
Room, el verbo room, correr, es una sola sílaba que está compuesta por una consonante, que sería la R, una vocal, que sería la U, y otra consonante, que sería la M. Consonante, vocal, consonante, y es una sílaba. ¿Yo qué voy a hacer para volverlo a progressive? Voy a doblar la última consonante. ¿Qué quiere decir doblar? Que voy a volverla a poner y le agrego entonces ing. ¿Ok? Eso es lo que me dice la tercera regla. Son 3 reglas que vamos a trabajar. La primera es que a la mayoría de los verbos le vamos a agregar ing. La segunda me dice que si mi verbo termina en e, vamos a quitar esa e y a poner directamente la ing. Y el tercero, que si mi verbo es de una sola sílaba, compuesta de consonante más vocal más consonante, vamos a doblar la última consonante y agregar ing. Vamos a ir empezando poquito a poquito a resolver para ver si lo vamos captando. Mi primera oración dice, Anna, the verb is rest right now. Bien, estamos hablando de Ana. ¿Cuál sería el verb to be para Ana? Am, is o are. Is, ¿verdad? Porque si yo transformo el nombre de Ana a algún pronombre, el que lo va a representar es she. Entonces aquí en la primera línea vamos a poner is. Y mi verbo en present progressive, perdón, ¿cómo va a quedar? ¿Con la regla 1, con la regla 2 o con la regla 3? La regla 1. Con la regla 1. Con la regla 1, exacto. Entonces, simple y sencillamente yo le voy a agregar ing. Anna is resting right now. ¿Ok? Así quedaría the number 1. Vamos con the number 2. I, the verb is talk on the phone at this moment. ¿Cuál sería el verb to be para I? ¿Verdad? Voy a poner am en la primera línea. ¿Y cuál regla aplicaría para el verbo entonces? Aquí, el 1, profe. La 1 también. Queda talking. ¿Ok? I am talking on the phone at this moment. The number 2, Bella. Bella is a name for a girl. ¿Cuál sería el verb to be for Bella? Is. Ajá, vamos a poner is. And the verb cook. ¿Qué regla aplico para cook? La número 1. La 1. Cooking. Ok. Bella is cooking dinner now. The number 4. He, the verb is strong, very fast. ¿Cuál es el verbo to be para he? Is. Is. ¿Y qué regla voy a aplicar para Ron? La número 3, se le dobla la N. Number 3, la regla número 3, ¿verdad? He is running very fast. Él está corriendo muy rápido. The number 5, they, the verb is help the teacher right now. They, ¿cuál sería el verbo to be para they? Are. Are. Ok, vamos a poner are en la primera raya. Y help, ¿qué regla aplico para help? La 1. The rule number 1. They are helping the teacher right now. Ellos están ayudando a la maestra ahora mismo. The number 6, Julia, and the verb is bake. What is the verb to be for Julia? Is. Okay, we put is here. And what happened with the verb? La 2, profe. The rule number 2, la regla número 2, bake, termina en E, así que yo voy a remover esa E y le voy a agregar directamente ing. Julia is baking a chocolate cake at the moment. The number 7, I, ¿cuál es el verbo to be para I? ¿Y cómo quedaría el verbo have? La número 2, Con la regla 2, ok. Bien. The number 8, you, what is the verb to be for you? You are. And the verb dance. La 2 también. La 2. Cada vez que yo veo que mi verbo termina en E, yo voy a quitar esa E y voy a poner ING. ¿Ok? The number 9, they, what is the verb to be for they? Are. And answer. Queda con la regla 1. La 1. Exacto.
Okay. Answering. John, what is the verb to be for John? Is. John is. La regla 1. And the verb, La 3. la 3. La 1. La 1. Porque sí, it es de una sola sílaba. Pero it está compuesto de vocal, vocal, consonante. La regla 3 es para consonante, vocal, consonante. Así que aquí sería la 1. Profe, la oración también tiene la respuesta que iba en la línea. Ajá, exacto. Aquí abajo la pueden ver. And I am eating fish. Okay? Martha, what is the verb Is. to be for Is. Martha? Is. Is. And the verb drive. La número 2. La regla Exacto. Voy a eliminar la E y voy a poner IN. Martha is driving and Chris. In the last one, y la última, is. Is. I. Está con la regla 3. ¿Con la regla 3? Con la regla 1. Con la regla 1. Recuerden que la regla 3 es si mi verbo está compuesto de consonante, vocal, consonante. Rain está compuesto de consonante, vocal, vocal, consonante. ¿Ok? Tenemos que estar clarito con eso de la regla 3. Bien. Aquí no se los puse, pero si llegamos a tener un verbo como por ejemplo play, que termina en Y, que en la práctica anterior estábamos viendo lo de la Y, que eliminamos. Aquí cada vez que damos Y va a quedar igualito. Nada más le agregamos ING. Si vemos study, igual, va a quedar igualito. Nada más le agregamos ING. ¿Ok? En el caso de los verbos que terminan en Y, van a quedar igual. Se les va a aplicar la regla número 1. ¿Ok?